Señor. Hermanos, reciban un cordial saludo, que tengan buena noche, bendiciones para todos ustedes. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, no me distraiga porque hoy voy a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra que tenemos que estar prestos y nuestros oídos atentos. ¿Cuántos estamos en esa disposición? Amén. El Señor hoy nos va a hablar a muchos de nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? Bueno, gloria a Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, verso 3, y ese va a ser el versículo base para nuestra enseñanza en esta noche. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Dice la Biblia de las Américas: y el Dios de la esperanza, ¿cuántos tenemos un Dios de esperanza? Amén. Os llene de todo gozo. ¿Quién tiene gozo? Y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En la versión Dios habla hoy, dice que Dios que da la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hacemos una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, hoy te damos gloria, te damos honra, alabanza, Señor, poder, la exaltación debida a tu nombre, Señor. Hoy, Señor, nos hemos reunido como tu pueblo, como tus hijos, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Hoy, Señor, llénanos de gozo, Señor, danos alegría, danos paz, Señor, por la fe que tenemos en ti, amado Dios. Hoy derrama el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bautízanos, llénanos de Espíritu Santo en esta noche. Lo necesitamos, Padre, que tú lo envíes, Señor, que tu bendito Rey nos llene, Señor, que tú, amado Padre, nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias en esta noche, Señor. Hoy dígale, hoy mi corazón está atento, mis oídos están, Señor, abiertos para escuchar tu palabra. Háblame, Señor, habla al interno de nuestro corazón, habla a mi mente, habla a mi cuerpo, habla a mi espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mi alma está receptiva, Señor, mi alma está dispuesta para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú, Espíritu Santo, tú, amado Jesús, ata, reprenda todo espíritu contrario en este lugar. Declaramos libertad en los aires espirituales para que tu palabra corra, Señor, sea glorificada y cumpla el propósito para la cual tú la has enviado en esta noche a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Hermano, mire que estaba mirando este pasaje y estaba meditando en algo que es muy poderoso en la vida del creyente, y es el título que le he dado a esta enseñanza: es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo es real? Amén. Dice la palabra que Dios que da la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundantemente esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire qué tremendo este versículo, hermano. A veces nosotros queremos la esperanza, la alegría, la paz, la fe, pero sin conocer quién la proporciona. Y es esa esperanza, esa alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la fe que nosotros por ella obramos y andamos. La palabra dice que ya no andamos por vista, sino por fe. La proporciona el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene las características que tiene el Padre, que tiene Jesús. O sea que es una persona. El Espíritu Santo, déjeme decirle, hermano, no es ninguna fuerza, no es ningún, digamos, algo que no es real. El Espíritu es una persona que siente, por eso dice que no lo debemos contristar. El Espíritu Santo es tan real como que yo puedo ver a mi hermana que está sentado ahí. No lo puedo ver, pero siento. Es como el aire que usted no lo puede mirar, pero si sin aire usted se muere. Asimismo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo podemos mirar, pero sabemos que existe, porque Él nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la verdad y nos conduce.
para que nosotros podamos guiarnos en este camino de la fe. Amén. Y mire que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento siempre estuvo proveyendo las diferentes facultades sobrenaturales, algo que el Espíritu Santo nos provee como sus allegados, como lo que Dios ha mandado para nosotros, es la sobrenaturalidad. Es por el poder del Espíritu Santo que cuando usted lo utiliza, el Señor puede obrar en milagros. Amén. Puede obrar en prodigios. Es esa fuerza sobrenatural que como hijos de Dios nos caracteriza. Amén. Y en el Antiguo Testamento lo podemos mirar en muchas personas, las cuales debían cumplir una misión específica. Y ahora nosotros como su pueblo, como sus hijos, también tenemos una misión específica. ¿Cuánto lo creemos? Y como usted tiene una misión específica, necesitamos de esa fuerza. Porque déjeme decirle, hermano, que en este camino, si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo, todo lo hace naturalmente y se cansa. Todo lo hace naturalmente y se desanima. Todo lo hace naturalmente y deja lo que ya Dios empieza a hacer en su vida. Amén. Por eso es tan importante tener esta fuerza, tener este poder, tener la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mire, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es muy conocido. Solamente lo vienen a nombrar en Pentecostés, cuando dice la palabra que es derramado sobre la iglesia que estaba en el aposento alto, sobre sus hijos que estaban en oración, clamando. Dice que es derramado como un viento recio y se posa sobre ellos como unas lenguas de fuego. Ahí empieza a hablarse del Espíritu Santo de Dios. Y una de las características del Espíritu Santo es que es un miembro de la Trinidad. Nosotros tenemos la doctrina trinitaria. Amén. Creemos en Dios, creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Usted no vaya a decir yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque está mal dicho. Usted creería en tres dioses. Pero déjeme decirle que hay un solo Dios en su esencia, un solo Dios verdadero, y en su sustancia tres personas. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? En su esencia es un solo Dios, Dios Padre, pero en su sustancia, en el obrar, en lo que nosotros necesitamos, está como el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles sobre esa persona, sobre ese miembro de la Trinidad de Dios que muestra sus beneficios para nosotros sus hijos, sus atributos naturales. Nos muestra la importancia que debemos darle en nuestra relación, en nuestra comunión, durante todo el proceso de nuestra vida como creyente. Amén. La persona del Espíritu Santo es importantísima en su vida de fe, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos caminar. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos fuerza. Porque sin el Espíritu Santo nosotros doblegaríamos ante cualquier circunstancia adversa de la vida. Por eso el Señor les dijo: y recibiréis poder. Es ese poder el que a nosotros nos mantiene firmes. Es ese poder del Espíritu Santo que a nosotros nos mantiene persiguiendo la fe. Y es el poder del Espíritu Santo el que nos hace creer. Amén. Denle un aplauso al Rey. Y mire, de todos los dones o los regalos dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y muchas actividades. Entre esas, primero, Él trabaja en el corazón de toda la gente, en todas partes. Es por el Espíritu Santo que nosotros nos podemos congregar. Es por el Espíritu Santo que usted ha sido llamado a un verdadero arrepentimiento, porque dice que Él es el que nos ha convencido. ¿A cuántos nos convenció el Espíritu Santo? Entonces mire qué importante que es el Espíritu de Dios. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu, no estuviéramos sentados aquí, estuviéramos allá afuera haciendo otras cosas diversas a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estudiábamos el martes que la iglesia está constituida para
adorar a Dios, para oír el evangelio predicado, y para qué más decía, y para cumplir los estatutos, que es el bautismo y la santa cena y el matrimonio. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos tenerlo dentro para que haya esa convicción. Amén. Porque si usted viene sin el Espíritu de Dios, usted solamente ve esto como una charla motivacional y se aburre. Y por eso a veces hay personas que a cada rato están mirando alrededor, ¿a qué horas acabará ese pastor? Porque no está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces mire que es, entre muchas funciones y actividades, trabaja en el corazón de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 16:7, que Él enviaría el Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Mire qué misericordia de Dios, amén. Porque Jesús le dice, mi Padre enviará al mundo al Espíritu Santo de Dios para que convenzca al mundo de qué, de justicia, de pecado y de juicio. Entonces mire que debemos darle la importancia a esa persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, amén. Una vez que somos salvos, hermano, y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada, hace una habitación en nosotros. Por eso cuando dice que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que constituirnos como tal y comportarnos como si nosotros albergáramos esa santidad de ese Espíritu en nosotros. Por eso dice la palabra que el que cree en Jesús ya no peca, porque dentro de nosotros, en este templo, está el Espíritu Santo morando para siempre. Amén. Entonces mire, y también dice que el Espíritu es sellándonos. Es como decir que cuando usted cree, confiesa en nombre de Jesús, cree en el Hijo de Dios, se arrepiente, es como decir, yo te sello. Y aquí ya no te puede tocar nada ni nadie. Y ya el diablo que tenía los decretos para con su vida, con ese sello del Espíritu Santo, tiene que huir de nosotros. Amén. Entonces Él nos sella con la confirmación y nos da un certificado, hermano. Mire lo que hace el Espíritu. Ya nos sella nuestra fe. Es como decir que quedamos marcados para ser hijos de Dios. Amén. Nos confirma y nos da un certificado, es decir, ahora somos hijos del Dios Altísimo. Mire lo que hace el Espíritu Santo, y a veces no le ponemos la importancia que tiene Él en nuestra relación, en este lugar, hermano. Sin la presencia del Espíritu Santo, yo solamente estuviera dando palabras. Pero es el Espíritu el que le está convenciendo a usted y a mí que la palabra de Dios es real y que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Amén. Jesús envió al Espíritu como una compensación por su ausencia para llevar a cabo las funciones. Jesús muere, es sepultado, resucita, y dice que cuando Él resucita se queda por 40 días con sus discípulos. Pero Él tenía que volver al Padre. Ese era el orden para que Él pudiera gobernar desde la diestra del Padre. Toda potestad se sujete y todo lo que está bajo sus pies se sujete a Él. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que Él no nos ha dejado solos. Él nos ha enviado su Espíritu para confortarnos. Amén. Y dice para cumplir, para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho en nosotros si hubiera permanecido físicamente entre nosotros. Entonces mire que el Espíritu es real. Amén. Mire, el único que hemos podido ver ha sido a Jesús, el único de la Trinidad que ha tomado forma de hombre, despojándose, dice la palabra de Dios, y no considerando ser como Dios, ha sido Jesucristo. Pero eso no nos impide que, así como las mismas características que tenía Jesús, las tiene el Espíritu Santo, porque Él dice que lo ha dejado para compensar su ida y nosotros podamos hacer la obra que Él vino a hacer en nuestra vida y la podamos completar. Amén. Entonces mire que el Espíritu está presente hoy y todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos? Denle un aplauso.
Entre sus funciones está la de revelar la verdad. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Mire qué importante. Mire por qué a veces nosotros decimos que no entendemos la palabra de Dios. Es porque no hemos pedido que el Espíritu nos revele, que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos enseñe. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Amén. Él se revela a nuestra mente. Todo el consejo de Dios, como la relación a la adoración, a la doctrina, a la vida cristiana, están en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo eso relacionado está en el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante en nuestra vida. Amén. Dice que Él nos está mostrando el camino. Él remueve los obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Hermano, mire qué tremendo. Él remueve los obstáculos. Él nos muestra el camino para ver las cosas claras y para verlas con evidencia en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. Sin tal guía, hermanos, estaríamos expuestos a caer en el error. Mire cuántas personas se han apartado del camino, han caído en el error porque no han sido y no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Aún muchas congregaciones, hermano, cuando no hay la presencia del Espíritu Santo, se meten en doctrinas raras y por allá caen en errores y dañan la fe de las personas. Por eso en esta congregación, hermano, les pido a ustedes, a cada uno de ustedes, que oren todos los días para que la presencia del bendito Espíritu esté en este lugar. Amén. Porque nosotros queremos conducirnos a la verdad, queremos seguir como la doctrina que nos ha dejado Jesucristo. Amén. Hermano, y mire que nosotros hemos estado mirando en este tiempo cómo la iglesia se debe comportar. Nos hablaron el domingo de que la iglesia era un cuerpo y nosotros éramos diferentes miembros que cumplen diferentes funciones. El martes hablamos de algo muy importante que era la membresía en la iglesia, que era la membresía, si era bíblica, todos esos aspectos que Dios nos ha estado enseñando. Y hoy el Señor me ponía este tema para poder nosotros funcionar como iglesia en el poder del Espíritu. Amén. ¿Usted recuerda cómo era la iglesia en el principio? ¿Usted recuerda cómo se movía el Espíritu en la iglesia del primer siglo, haciendo sanidades? Dice que Pedro en su primer discurso se convierte en más de 3,000 personas, hermano. Eso ha de haber sido poderoso, ¿verdad? Y todo eso lo hacía el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no puede hacer eso hoy, en este lugar, en esta ciudad y en esta nación? Yo sí lo creo, hermano. Pero necesitamos nosotros adoptarlo o tomarlo en nuestras vidas como alguien importante. Tenemos que tomarlo en nuestro corazón como lo principal, como creyentes. Y yo quiero hablarle en esta noche de la obra del Espíritu Santo con relación a la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Y debemos saberlo para que nosotros podamos hablar como iglesia. Amén. La iglesia no está puesta solamente para llenar las sillas. Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión que Jesucristo nos ha dejado: ir y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Nosotros ya tenemos que salir de esa zona de confort, de solamente venirnos a sentar, a escuchar y ser consumidores del Evangelio. Nosotros tenemos que ir a cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Pero para eso tiene que funcionar el Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Amén. Entonces le voy a hablar de 7 cosas que el Espíritu Santo hace con relación a la iglesia. Amén. Si usted puede copiar, le invito a que tome sus apuntes. La primera dice que da poder a los predicadores. ¿Cuántos somos predicadores aquí?
Alce la mano que todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos somos predicadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. No solamente el que se sube a esta plataforma y está detrás de un atril o de un púlpito es el predicador. Usted está llamado a ser luz, y cuando usted es luz, cuando usted va a dar las buenas nuevas del evangelio, se convierte en un predicador. Y esa es la función que debemos entender, y para eso tiene que obrar el Espíritu Santo en nosotros. Primera de Corintios 2:4. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Y usted sabe quién era Pablo, ¿verdad? Pablo no era cualquier persona o cualquier discípulo de Jesús. Pablo tenía conocimiento, era un hombre estudiado, tenía sabiduría, a diferencia de los otros apóstoles como Pedro, que dice que era del vulgo, pero sin embargo Dios también lo utilizó. Pablo tenía un conocimiento, un estudio. Dice que desde que era joven estaba sentado a los pies de Gamaliel, o sea que él era tremendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que dice Pablo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y qué dice? Y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién le da un aplauso al Espíritu Santo en esta noche? Mire cómo debemos predicar. Mire cómo nosotros debemos llegar a las personas para que sean salvos, para que su fe se afirme en el Hijo de Dios. Hermano, usted cuando salga a predicar, cuando salga a dar un mensaje, dígale: lléname del poder del Espíritu Santo, para que lo que yo vaya a decir, hermano, se fundamente en la fe de esa persona, y no sea yo hablando en mi sabiduría, y no sea yo hablando en mi conocimiento humano, sino que dice el apóstol Pablo: en el Espíritu de poder para vuestra fe. Hermano, mire, hoy en día la gente, y es lastimoso decirle, que ministros del evangelio están guiándose por otras sendas para poder afirmar a las personas. No sé si usted miró algo que se está volviendo viral en internet, que un predicador por allá en Estados Unidos apareció colgado de unos alambres volando, y así llegó al púlpito. Y le dijeron: ¿y por qué hizo eso? No, es que era para caracterizar la segunda venida de Cristo. Hermano, nosotros no tenemos necesidad de eso. Nosotros tenemos que hablar en el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Yo en mi sabiduría, en mis palabras, no le puedo convencer a usted. Es el Espíritu Santo el que le va a redarguir su corazón. Yo simplemente estoy aquí como un instrumento para soltar la palabra, pero es el Espíritu el que le va a convencer. Amén. Y a veces nos metemos en algo para mover las emociones del alma. Y déjeme decirle qué pena, hermano, hablar así, pero tenemos que hablar con la verdad. Hoy la mayoría de personas están moviendo el alma solamente con la música, con las luces. Y no quiero decir que eso esté mal, pero no se centre en eso en el evangelio. Usted tiene que centrarse en dar una palabra de verdad para que el Espíritu convenza, porque las emociones pasan, hermano. Usted puede venir aquí, pero si no está el Espíritu Santo, usted sale de este lugar en las mismas como entró. Por eso nosotros tenemos como predicadores la obligación y el deber de hablar en el poder de la palabra de Dios, para que el Espíritu obre en su vida y su vida sea transformada y cambie. Amén. Hoy en día el evangelio light se está enfocando en el evangelio de la prosperidad. A usted le dice: ¿quiere ser victorioso? Amén, usted es un campeón. Gloria a Dios, hermano. Pero Dios nos ha llamado a que nos arrepintamos de las malas obras. Amén. Y con ese arrepentimiento recibamos el Espíritu Santo. Él obra en nosotros y nuestra vida sea transformada, y después todo lo demás será añadido. Amén. Esa es la primera obra. Da poder a la predicación, da poder al mensaje, para que usted sea transformado. La segunda obra del Espíritu Santo en la iglesia: comisiona al pueblo de Dios.
¿Y qué es una comisión? Es una persona que se encarga de realizar una misión determinada por elección o designación de la autoridad competente. Mire qué tremendo, hermano. Dice que el Espíritu comisiona al pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Entonces usted tiene una misión. La misión nuestra como hijos de Dios, como pueblos de Dios, es que nosotros vayamos a dar las buenas nuevas del Evangelio, que seamos luz, que seamos sal. Amén. Y para eso nos estamos preparando. Y para eso usted tiene que meterse en su cabeza, en su corazón, en su mente, que esa es la asignación que usted tiene como creyente. Hechos 13:2. Mire lo que hace el Espíritu. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cuántos hemos sido llamados para la obra del Señor? Amén. Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Mire qué tremendo. O sea que el Señor primero nos escoge. Amén. Después nos capacita y después nos envía. Ese es el orden de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos cumplir con el poder del Espíritu Santo. Mire, la propagación de la luz del Evangelio en un mundo oscuro está a cargo de la iglesia. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos está usted dispuesto a traer de las tinieblas a la luz? Eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero tiene que tener el Espíritu Santo en su corazón. Esa es la comisión como iglesia, y lógicamente auxiliada por el Espíritu Santo. Sin Él nada somos, ni nada podemos hacer. Podemos ser una iglesia numerosa, podemos ser una iglesia como la de Corintios, llena de todos los dones, pero si no tenemos, si no anhelamos el Espíritu Santo, solamente somos címbalos que hacemos bulla. Por eso es que yo, hermano, esta noche de parte de Dios los exhorto a que dejemos nuestra zona de confort, a que nosotros vayamos a hacer la obra del Señor, a que nosotros le pidamos que seamos llenos, que seamos comisionados como su pueblo para hacer la obra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Si usted dispone su corazón, hermano, el Espíritu Santo lo va a llenar su boca, y de su boca va a salir poder para convencer al mundo de pecado. La tercera parte o el tercer punto de la obra del Espíritu Santo con relación a la iglesia, dice que protege a la iglesia del error. Mire qué importante. Segunda de Timoteo 1:14. Y el apóstol Pablo le dice a un pastor que estaba en la iglesia de Éfeso. ¿Quién me dice quién era ese pastor? ¿Cuál era el pastor que estaba en la iglesia de Éfeso? Timoteo. Y mire lo que le dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cuántos creemos que habita en nosotros? El tesoro que te ha sido encomendado. Mire lo que nos encomienda el Señor a través del Espíritu Santo. Dice que nos encomienda un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Miremos conforme la palabra. Pablo le escribe al pastor de la iglesia en Éfeso que guarde mediante el Espíritu Santo un tesoro que le había sido entregado. ¿Cuál es ese tesoro? Dice la palabra, si usted lee segunda de Timoteo, la lee desde el 1 hasta que termine, hermano, dice que el tesoro que el Señor nos ha entregado a través del Espíritu Santo, primero retener la sana palabra o doctrina. Amén. Ese es el primer tesoro que nos ha entregado. Por eso dice que el Señor guarda su palabra celosamente. Amén. Entonces ese es el tesoro que nosotros debemos guardar, retener la sana palabra, la doctrina. Nos enseña, hermano, que no debemos desviarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios. No debemos predicar ni enseñar cosas que solo oímos, pero que no son sanas, o lo peor, que no son bíblicas, queriendo tocar solo el alma de los oyentes
¿Y cómo logramos esto? Con la obra del Espíritu Santo. Si usted quiere tener una iglesia sana, fundamentada en la palabra de Dios, mire lo que tiene que hacer. Dice Pablo a Timoteo, le dice, tienes que vivir con una fe sincera. Amén. Y esa es una obra del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu. Pero nosotros tenemos que tener ¿qué? Una fe sincera. En la palabra dice una fe no fingida, como la tenía tu mamá, como la tenía tu abuela, le dice Pablo a Timoteo. Esa fe tiene que estar en nosotros, una fe verdadera, para poder guardar la palabra conforme viene del cielo, conforme la dicta el Señor. Amén. Una fe sincera. Segundo dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Esa es otra forma de guardar el tesoro que el Espíritu ha encomendado a nosotros como su iglesia. Avivar el don, avivar el Espíritu. ¿Cómo se aviva un fuego? ¿Quién me dice? ¿Cómo se aviva un fuego? Soplándolo. Amén. Usted cuando hace, ¿cuántos hacemos asados aquí? Mira que se le está apagando el carbón y se consigue una tapa, un cartón o en su defecto un secador y empieza a darle aire, ¿verdad? Mire, y uno de los significados de espíritu es neuma, de donde viene la palabra neumático, aire, viento. Eso tiene que estar en nuestra vida. Todos los días necesitamos ser avivados con el Espíritu Santo. Así vamos a guardar las sanas palabras. Así nos vamos a guardar como creyentes y así vamos a cumplir la obra que Él ha preparado en nuestras vidas. Amén. Y en tercero dice, reteniendo la palabra en la fe y el amor de Cristo Jesús. El primero, una fe sincera, usted lo encuentra en el versículo 5 de segunda de Timoteo 1. El segundo, avivando el fuego, usted lo encuentra en el versículo 6 del mismo capítulo. Y reteniendo la palabra en la fe y el amor de Cristo lo encuentra en el versículo 13. Esos pasos muy importantes, ¿para qué? Para proteger a la iglesia del error. Si nosotros estamos avivados, hermano, y viene algo falso a esta iglesia, nosotros lo vamos a poder detectar porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en el fuego. Pero si viene una doctrina rara y no está el Espíritu Santo en nosotros la recibimos, la adoptamos y aún la predicamos. Por eso es tan importante, hermano. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces mire qué importante, hermano, es que el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia haciendo su obra. Hermano, yo quiero que nosotros crezcamos en la obra del Señor sanamente. Amén. Pero necesitamos pedir todos los días fuego del Espíritu, que la fe se aumente y que la fe en Cristo Jesús y el amor sea lo que nos impulsa. Amén. Así nosotros vamos a poder hacer la obra. En cuarto lugar, dice que la obra del Espíritu Santo con relación a la iglesia nos protege o nos advierte de la apostasía. ¿Cuántos saben qué es apostasía? Amén. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, miren lo que les estoy hablando, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermano, yo quiero que eso no nos pase a nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que pedir esa obra del Espíritu en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Él nos advierte de la apostasía. La apostasía en el cristiano hace referencia al rechazo del cristianismo, al rechazo de Jesús por parte de una persona anteriormente convertida. Ese es ser apóstata. Usted gozó de la fe, hizo partícipe de la fe y un día se levantó y dice: ya no creo en nada, y se aparta del Señor. Eso es la apostasía. Hoy en día se está presentando mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque hay comezón de oído y nosotros queremos escuchar nuevas doctrinas, queremos escuchar nueva revelación. Déjeme decirle, hermano, que la revelación toda ya está escrita.
La revelación de la palabra está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que usted necesita es luz para que esa revelación usted la pueda ver y la haga efectiva en su vida. Usted no puede decir, el Señor me reveló. No, hermano, eso es algo herético. A nosotros Dios ya no nos puede revelar nada. A nosotros nos da la luz para ver la revelación que está en la palabra de Dios. Amén. Y hoy en día, hermano, denle un aplauso al Rey. Hoy en día mucha gente cauteriza la mente del creyente diciéndole, Dios me mostró, Dios me dijo, y por ahí lo van cogiendo suavecito y lo conducen al error y llevan su mente cauterizada a doctrinas humanas, doctrinas de demonios. Hermano, que Dios nos libre de eso. ¿Sabe cómo nos libramos? Pidiendo todos los días la presencia del Santo Espíritu en nuestras vidas, y así nos va a advertir de la apostasía, así nos va a advertir del error. Amén. La apostasía es una rebelión, es una revuelta, es una defección. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o la rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría de la teología que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. Y eso, hermano, viene dado desde que se fundó la iglesia. Dice la palabra que se infiltraban entre el pueblo que estaba creyendo en el Señor, los judaizantes, los helenos. Se infiltraban los gnósticos con doctrinas raras a querer desviar a la iglesia, y eso se está presentando en los últimos tiempos. Hay doctrinas, hermano, que no son bíblicas y que están llevando al error a la iglesia. Dice que la palabra del Señor que aún a sus escogidos la mentira va a venir a engañar y los va a hacer apartar del camino de la fe, del camino del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Pero si el Espíritu está en usted, Él te va a conducir a toda verdad y va a dar advertencia en contra de esa apostasía. Dice en quinto lugar, prepara a la iglesia para la lucha espiritual. Hermano, y eso es importantísimo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Usted no se ponga a pelear con su esposa, usted no se ponga a pelear con su hijo, no se ponga a pelear con su hermano de la iglesia. Identifique por el poder del Espíritu qué espíritu se está moviendo, y ahí sí dele con todo, hermano. Ahí sí nosotros tenemos que tomar valentía y detectar los espíritus que están tomando a personas débiles para hacernos daño. Por eso, hermano, cuando tenemos el Espíritu Santo podemos detectar qué espíritu se está moviendo, y así lo podemos reprender. ¿Cómo? Con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas para la derribación de fortalezas. Amén. Y usted tiene las armas, hermano. Usted tiene la fe, tiene la palabra, tiene el evangelio, tiene la verdad, tiene la justicia. Eso está en Efesios 6:10. Esas son las armas que debemos tener. Pero esas armas usted no las va a conseguir naturalmente. Usted las va a conseguir cuando usted rinda su vida en total rendición, sumisión al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted, hermano, deja su fuerza y le dice: Señor, ya no puedo más, yo me rindo a ti, ahí vienen las armas espirituales para poder luchar espiritualmente. Amén. Pero tenemos que dejar la carnalidad. Entonces Él nos prepara para la lucha espiritual. Sexto lugar, dice que la obra del Espíritu Santo en la iglesia glorifica a Cristo. Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Mire, esta obra es tan importante en nuestra vida, porque dice que el Espíritu glorifica a Cristo, y como glorifica a Cristo y nosotros somos parte de su cuerpo, a nosotros también nos va a glorificar. Amén.
¿Y sabe cuál es ese momento glorioso en que nosotros vamos a tomar ese cuerpo de Cristo que fue glorificado? Cuando nos apartemos totalmente del pecado. Amén. Y eso va a ser cuando nosotros lleguemos a la presencia, nosotros partamos donde el Señor, y dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo de gloria. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo ya, no esperar al momento de decir, no, yo ya voy a partir con el Señor, ahora sí me arrepiento. No, esta es una vida con el Espíritu Santo. Esto es anhelarlo día a día. Esto es decirle, Señor, así como tú glorificaste a Jesucristo, yo necesito que en el momento de mi partida, ya dejando el pecado, mi cuerpo también sea glorificado y nosotros podamos disfrutar de la eternidad con el Señor. Amén. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y en último, séptimo punto, dice, es dado a todo el que lo pida. ¿Cuánto lo pedimos en esta noche? Mire lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta noche. Diga al Espíritu Santo, te necesito. Pídalo al Espíritu Santo. Pídaselo en esta noche, que el Señor le dé la revelación, que le dé la fuerza, que le dé el convencimiento, para que nosotros podamos movernos como iglesia, podamos cumplir las obras que la iglesia hizo en el principio. Amén. ¿Cuántos queremos eso? No queremos ser una iglesia, hermano, de nombre nomás. Queremos movernos en el poder del Espíritu. Queremos ver que cuando nosotros impongamos nuestras manos, venga poder de parte del Espíritu y las enfermedades sean sanadas. Queremos mirar, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, que cuando nosotros demos una palabra, la gente sea liberada de sus cadenas. Hoy, Espíritu Santo, te anhelamos. Hoy, Espíritu Santo, llénanos. Hoy, Espíritu Santo, cumple, llena todo el faltante que hay en nuestro ser. Te necesitamos como iglesia, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que tú, amado Dios, nos des el poder en la palabra, Señor. Para que tu Espíritu, Señor, sea cimentando a las personas en la fe en el Hijo de Dios. No en la sabiduría de los hombres, Señor, sino en el poder de tu Espíritu, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos des la misión, nos ayudes a cumplir la elección, la designación que tú nos has dado como tus hijos. Hoy estamos dispuestos a cumplir el propósito de propagar la luz del Evangelio en un mundo oscuro, en tinieblas, Señor. Auxílianos, Espíritu Santo. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Dígale en esta noche: yo te necesito. Te necesito para hacer la obra, te necesito en mi casa, te necesito en mi trabajo, te necesito en mis estudios. Espíritu Santo, lléname, sáciame, Espíritu de Dios. Protégenos del error, Espíritu Santo. Tú nos has encomendado un tesoro, que es guardar tu palabra, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo. Ayúdanos a tener una fe sincera, a avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. No seáis como esas 5 vírgenes insensatas, dice el Señor, sino prepara el aceite, prepara la presencia para que tu fuego arda, para que tú no quedes solo, desamparado. Ayúdanos a retener la palabra de fe, el amor en Cristo Jesús, Señor. Hoy nos entregamos. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a apartarnos de la apostasía. Prepáranos para luchar espiritualmente. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, ato, reprendo
reprendo todo espíritu contrario en este lugar que se esté moviendo, Señor. Hoy, Señor, por el poder del Espíritu Santo, creemos, Señor, que tú, Señor, atas todo espíritu, Señor, todo espíritu de división, de contienda, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a luchar, Señor, a ser más que victoriosos en lo que nos has llamado, en la fe. Señor, síguenos, sigue nuestra cintura con la verdad. Reviste, Señor, nuestra coraza de justicia. Calza nuestros pies con el evangelio, el mensaje de la paz. Coloca en nuestras manos la espada, la fe, Señor, que es tu palabra. Hoy declaro en el nombre de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, porque tenemos el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Hoy tú glorificas a Cristo, Señor Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú enviando tu Espíritu a nuestras vidas. Hoy te lo pedimos, tú lo has prometido, que si nosotros te pedimos el Espíritu, tú, Señor, lo enviarás. En el nombre de Jesús. Envía tu Espíritu, Padre, a esta iglesia. Envía tu Espíritu a cada uno de mis hermanos. Envía tu Espíritu a mi vida, Señor. Envía tu Espíritu para la obra, Señor. Ya no queremos andar como huérfanos, Señor. Queremos depender de ti. Y en el poder de tu Espíritu, Señor, nos afirmamos y seguimos adelante, Señor. Y seguimos adelante en lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a tus hijos, Padre. Declaramos fortaleza. Declaramos llenura del Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.